Génesis, clase 6, audio 6. Muy bien, estamos en Génesis capítulo 30. Estuvimos viendo la historia de Jacob y su familia, cómo fueron naciendo sus hijos. Y bueno, llegamos al versículo 25. Vamos a leer a partir de allí. Aconteció, cuando Raquel hubo dado a luz a José, que Jacob dijo a Labán: envíame e iré a mi lugar, a mi tierra. Dame mis mujeres y mis hijos, por las cuales he servido contigo, y déjame ir, pues tú sabes los servicios que te he hecho. Y Labán le respondió: halle yo gracia en tus ojos, y quédate. He experimentado que Jehová me ha bendecido por tu causa. Y dijo: señálame tu salario, y yo lo daré. Y él respondió: tú sabes cómo te he servido, y cómo ha estado tu ganado conmigo, porque poco tenías antes de mi venida, y ha crecido en gran número, y Jehová te ha bendecido con mi llegada. Y ahora, ¿cuándo trabajaré también por mi propia casa? Y él dijo: ¿qué te daré? Y respondió Jacob: no me des nada. Si hicieres por mí esto, volveré a apacentar tus ovejas. Yo pasaré hoy por todo tu rebaño, poniendo aparte todas las ovejas manchadas y salpicadas de color, y todas las ovejas de color oscuro, y las manchadas y salpicado de color entre las cabras, y esto será mi salario. Así responderá por mi honradez mañana, cuando vengas a reconocer mi salario, toda la que no fuere pintada ni manchada entre las cabras, y de color oscuro entre las ovejas, se me ha de tener como de hurto. Entonces dijo Labán: mira, sea como tú dices. Y Labán apartó aquel día los machos cabríos manchados y rayados, y todas las cabras manchadas y salpicadas de color, y toda aquella que tenía en sí algo de blanco, y las de color oscuro entre las ovejas, y las puso en mano de sus hijos. Y puso 3 días de camino entre sí Jacob, y Jacob apacentaba las otras ovejas de Labán. Muy bien, y aquí tenemos entonces el trato que va a hacer Jacob con Labán para continuar en Harán. Ya habían pasado 14 años, él había cumplido la dote de sus dos mujeres, de Lea y de Raquel, y ahora él quería volverse, y se lo expresó a Labán: déjame volverme a mi tierra, ya necesito trabajar por mi propia familia. Y Labán le ruega y le dice: no, no te vayas, porque yo he descubierto que Dios me bendice por causa tuya. En realidad, cuando dice ahí que he experimentado que Dios me bendice por causa tuya, en el original la idea es que él lo supo por adivinación. O sea que Labán probablemente practicaba la adivinación, y Dios había utilizado inclusive esa superstición de Labán para que sepa que toda la prosperidad que había adquirido en los últimos 14 años se debía a Jacob. Entonces ahí Labán tenía claro eso y no quería que Jacob se fuera. O sea, no porque iba a extrañar a sus hijas, no porque se iba a separar de Raquel o de Lea, no es que le importara eso a Labán, pero sí le importaba que tener perjuicio económico. Entonces él le estaba diciendo y negociando ahí: no te vayas. Entonces le dice: bueno, ¿qué querés? ¿Cuál será tu salario? Ya no tenía más hijas para que se siga casando y seguir diciéndole que se quede más tiempo. Entonces le dice: bueno, ¿cuál va a ser tu salario? ¿Qué te voy a dar? Y Jacob va a decir: bueno, mira, no me des nada, y le va a proponer un trato. Que realmente el trato que le propone parecía súper beneficioso para Labán, y Jacob lo sabía. Y entonces el trato que le propone Jacob es: bueno, de ahora en más, dice, todas las ovejas que están ahora son tuyas, pero de ahora en más, las crías que nazcan entre las ovejas que sean manchadas o listadas o de color oscuro, y de las cabras que sean manchadas de diversos colores, esas van a ser para mí. Y todas las que nazcan, las actuales, más las que nazcan de color blanco, las que son la gran mayoría de las ovejas, o de color negro, que son la gran mayoría de las cabras, van a ser tuyas, ¿no? Y la verdad que ese trato le parecía genial a Labán, porque en realidad el 90% de las ovejas son blancas, y lo mismo de las cabras, que son negras. Son raras las que son manchadas. Entonces le pareció bien a Labán. Dijo: bueno, además ese trato era fácil de comprobar, ¿no? Como bien le dice ahí Jacob:
si vos encontrás una oveja blanca entre mis rebaños, bueno, te la robé, porque no me corresponde. Entonces era fácil de poder controlar de que se cumpliera. Entonces ese trato le pareció bien a Labán, pero Labán, muy astuto, va a hacer algo más para tratar de sacar ventaja y dice, bueno, él separa las que actualmente eran de colores así diversos y se las lleva 3 días de camino y se la da que la cuiden sus propios hijos. ¿Por qué hizo esto? Bueno, para que Jacob no pudiera usar ese ganado para procrear, porque era más probable que las crías manchadas nazcan de padres manchados que de padres de color blanco. Entonces, bueno, Labán dijo, bueno, genial, yo voy a hacer esto. Y él agarró y todo el ganado que tenía colores y que le iba en el futuro corresponder a Jacob, las crías, él se lo lleva 3 días de camino y se lo da a sus hijos, que lo cuiden lejos. Y a Jacob solamente le quedaron las ovejas blancas y las cabras negras, y tenía que criar eso. Y de esas, las que nazcan manchadas de varios colores, eran las que iban a ser para él, ¿no? Y bueno, así comienza ese trato. Así que, bueno, vamos a ver cómo continúa. Vemos ahí en el versículo 37. Tomó luego Jacob varas verdes de álamo, de avellano y de castaño, y descortezó de ellas mondaduras blancas, descubriendo así lo blanco de las varas, y puso las varas que había mondado delante del ganado, en los canales de los abrevaderos del agua donde venían a beber las ovejas, las cuales procreaban cuando venían a beber. Así concebían las ovejas delante de las varas, y parían borregos listados, pintados y salpicados de diversos colores. Y apartaba Jacob los corderos y los ponía con su propio rebaño los listados, y todo lo que era oscuro del hato de Labán lo ponía y ponía su hato aparte, y no lo ponía con las ovejas de Labán. Y sucedía que cuantas veces se hallaban en celo las ovejas más fuertes, Jacob ponía las varas delante de las ovejas en los abrevaderos para que concibiesen a la vista de las varas. Pero cuando venían las ovejas más débiles, no las ponía. Así eran las más débiles para Labán y las más fuertes para Jacob. Y se enriqueció el varón muchísimo, y tuvo muchas ovejas y siervas y siervos y camellos y asnos. Bueno, muy bien. Ahora, no solo Labán tenía sus trucos, sino Jacob tenía sus trucos, ¿no? Él pensaba que con ese truco se iba a enriquecer y aparentemente le funcionaba. ¿Cuál era el truco? Bueno, tal vez era una leyenda, ¿no? Entre los pastores, o él la obtuvo de algún lado, pero lo que él hacía era que agarraba ramas de avellana y de castaño y las moldaba, y como son de diversos colores, las ponía así en los abrevaderos donde venían a beber las ovejas, de manera que las ovejas, cuando se apareaban, pudieran ver esas varas, que eran de diversos colores. Entonces Jacob tenía la idea de que si las ovejas concebían viendo esas varas, sus crías iban a salir de diversos colores, ¿no? Una locura. Pero bueno, esa era su creencia y era el método que decía, por el cual Jacob dice, bueno, de esta manera yo me voy a enriquecer. Lo que aparentemente ocurría es que le daba resultado, o sea, que empezaron a nacer todas las ovejas manchadas y él las ponía aparte, y resulta que él se empezó a enriquecer, ¿no? A tal punto dice que tanto se enriqueció que llegó a tener muchísimo ganado, y después se pudo comprar camellos, asnos, siervos, siervas. Bueno, se enriqueció muchísimo Jacob. Y encima, como para broche de oro, lo que hacía Jacob era, bueno, ponía esas varas cuando iban a procrear las ovejas más robustas. Y cuando había ovejas débiles, él no les ponía las varas para que nazcan blancas nomás, y esas quedaran para Labán, ¿no? Y ahí tenemos a Jacob auténtico en su expresión normal que ya hemos visto, ¿no? Buscando sacar ventaja, luchando contra otro ventajero, como Labán, pero ahí se estaba enriqueciendo Jacob. Muy bien, pero vamos a ver ahora a continuación que esto no funcionaba de la manera que Jacob pensaba. Así que vamos a seguir leyendo Génesis 31, versículo 1. Dice así: Y oía Jacob las palabras de los hijos de Labán que decían: Jacob ha tomado todo lo que era de nuestro padre, y de lo que era de nuestro padre ha adquirido toda esta riqueza.
Miraba también Jacob el semblante de Labán y veía que ya no era para con él como había sido antes. También dijo Jehová a Jacob: vuélvete a la tierra de tus padres, a tu parentela, y yo estaré contigo. Envió pues Jacob y llamó a Raquel y a Lea al campo donde estaban sus ovejas, y les dijo: veo que el semblante de vuestro padre no es para conmigo como era antes, mas el Dios de mi padre ha estado conmigo. Vosotras sabéis que con todas mis fuerzas he servido a vuestro padre, y que vuestro padre me ha engañado y me ha cambiado el salario 10 veces, pero Dios no le ha permitido que me hiciese mal. Si él decía: los pintados serán tu salario, entonces todas las ovejas parían pintadas, y si decía así: los listados serán tu salario, entonces todas las ovejas parían listados. Así quitó Dios el ganado de vuestro padre y me lo dio a mí. Y sucedió que al tiempo que las ovejas estaban en celo, alcé yo mis ojos y vi en sueños, he aquí que los machos que cubrían a las hembras eran listados, pintados y abigarrados. Y me dijo el ángel de Jehová en sueños: Jacob. Y yo dije: heme aquí. Y él dijo: alza ahora tus ojos y verás que todos los machos que cubren a las hembras son listados, pintados y abigarrados, porque yo he visto todo lo que Labán te ha hecho. Yo soy el Dios de Betel, donde tú ungiste la piedra, y donde me hiciste un voto. Levántate ahora y sal de esta tierra, y vuélvete a la tierra de tu nacimiento. Respondieron Raquel y Lea y le dijeron: ¿tenemos acaso parte o heredad en la casa de nuestro padre? ¿No nos tiene ya como extrañas, pues que nos vendió y aún se ha comido todo nuestro precio? Porque toda la riqueza que Dios ha quitado a nuestro padre, nuestra es y de nuestros hijos. Ahora pues, haz todo lo que Dios te ha dicho. Muy bien, y ahí vemos entonces cómo Dios va a preparar el escenario para que Jacob pudiera volver a la tierra prometida. Por un lado dice que los hijos de Labán empezaban a murmurar, ellos veían cómo se enriquecía Jacob y su padre se estancaba, y ellos empezaban a decir que al final todo se lo había sacado a Labán, lo cual era mentira porque era un trato justo, si bien Jacob usaba esos trucos, pero la verdad es que no le estaba robando. Por el otro lado, el mismo Labán dice aquí la escritura que él ya no lo veía como antes. Y en tercer lugar, Dios le va a hablar puntualmente, diciéndole: vuelve a la tierra de tus padres, a tu parentela, y yo estaré contigo. No, Dios le estaba mandando que era hora de regresar. Habían pasado ya 6 años y Dios le daba este mandamiento. Entonces lo que hace Jacob, llama a sus mujeres, a Raquel y a Lea, y les cuenta lo que estaba pasando, lo que pasaba con Labán. Y él dice, bueno, que ellas eran testigos de todo cómo él se había comportado, de cómo el padre Labán había abusado de él, le había cambiado el salario 10 veces, dice, cómo él jamás se quedó con nada que no le perteneciera, ¿no? Y además que Dios le había hablado. Y le cuenta un sueño por el cual Dios le muestra una visión. Dice que en esa visión Dios le muestra a Jacob que estaban todas las ovejas apareándose, y los machos que estaban con las ovejas eran como que eran listados, pintados y abigarrados, o sea que tenían todas las variantes, de modo que no importara el cambio que hiciera Labán, si le decía, bueno, ahora van a ser los listados, ahora van a ser los pintados, los tuyos y los otros son míos. No importa, porque Dios había hecho eso y siempre iba a salir la moneda para el lado de Jacob, ¿no? Y Dios le dice, esto es porque él había visto la forma en que Labán se aprovechaba de él. Entonces, Dios le dice, bueno, que Dios le había dicho que había que volverse. Entonces ahí Lea y Raquel, ellas van a responder, ¿no? Y ellas van a decir, ¿tenemos acaso parte o heredad en la casa de nuestro padre? No nos tiene ya como extrañas, pues nos vendió y aún se ha comido todo nuestro precio. Bueno, y ellas ahí se daban cuenta, ¿no? de cómo se había manejado el padre con ellas, las había usado de mercancía para obtener beneficio material. Se acostumbraba que también el padre le daba una dote o un regalo a las hijas que se casaban. En el caso de ellas se ve que no les dio nada. Y ellas los segundos 7 años, digamos, los que Jacob estuvo trabajando por Raquel, él era un sirviente, no ganaba nada, y sus esposas tampoco ganaban nada, si bien eran la hija del dueño de todo.
y vivieron como así, con lo mínimo, como si fueran un empleado de la más baja categoría, ¿no? Y ellas seguramente habrán visto todo eso, ¿no? Y dicen, nosotros ya no tenemos nada que ver, ¿no? Nuestra herencia no está con él, nuestra herencia ahora es lo que Dios ha provisto, ¿no? Y ellas dicen, bueno, hace todo lo que Dios te ha dicho. Y entonces ahí Dios va a preparar el escenario para el regreso de Jacob y su familia, ¿no? Y por primera vez ahí van a estar alineadas Raquel y Lea, en contra de, en este caso, pensaban igual en cuanto a su padre Labán.